Buenos días, hermanos. Qué bendición estar acá en la casa del Señor este domingo que despide el mes de abril. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, hermanos. El título de la enseñanza, que de hecho no es la hoja que ustedes tienen ahí, esa hoja es de la segunda, del culto principal de la segunda hora. El título de esta enseñanza es Salvación sobre inteligencia. Es interesante cuando nos ponemos a analizar la inteligencia por una perspectiva y la salvación por otras. Cuando la realidad de las cosas es que Cristo es lo importante y no las discusiones sin un propósito real. Ojo lo que le estoy diciendo, es un propósito real. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando discutimos con las personas con respecto a lo que nosotros creemos? ¿Qué sucede? Cuando usted se presenta como cristiano y le dicen, no, sí, es que yo estaba viendo ahí en History Channel y dicen que Cristo tuvo hasta esposa. ¿Y cómo se defiende usted ante eso? Y presentan argumentos supuestamente muy inteligentes de doctores, de historiadores, de personas que casi juran que estuvieron a la par de Jesucristo. Y es pura inteligencia. Y usted dice, ¿cómo debato yo esto? Hoy vamos a ver en la Biblia cómo Jesucristo mismo lo hizo. Y vamos a utilizar un pasaje muy conocido por todos nosotros. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, y lo vamos a leer hasta el versículo 18. Busquemos por favor Juan 3, 1 al 18. Si lo tienen, dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor nuestro, gracias te damos por esta mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa y poder disfrutar del alimento espiritual que usted nos tiene preparado, Señor. Pido de tu guía, Señor, para que todo lo que sea dicho por mi boca, Señor, sea de acuerdo a lo que tu palabra tiene que decirnos. Padre, te dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el tema más importante para el ser humano? Es una pregunta bastante importante. Y es una pregunta que muchas personas quieren responder. ¿Cuál es el tema más importante del ser humano? Desde el punto de vista cristiano, salvación. Pero ¿qué tal si vemos lo que el mundo piensa? ¿En qué gastan millones de dólares el mundo?
¿qué es lo que hay allá afuera en el universo? Quieren ver hasta dónde llega el universo. Entonces quieren ver de dónde salió. Y hacen un montón de teorías increíblemente absurdas con tal de justificar qué es lo que hay allá afuera. Usted ve, un científico no gana como un empleado promedio acá en Costa Rica de 250,000 colones. Eso no lo gana. Ganan muchísimo más. Hay un gran desperdicio. Otros quieren saber de dónde es que viene el ser humano. Inventan un montón de nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y cada 6 meses hay un nombre nuevo porque alguien descubrió algo diferente. Y tratan de buscar ese origen. Algunos tratan de justificar la Biblia. No desde el punto de vista cristiano, sino de cómo quitarla. ¿Ha visto usted? Y dicen, y hay un libro que alguien descubrió hace poco y contradice todo lo que la Biblia dice. Hay un montón de libros antiguos que pueden contradecir lo que la Biblia dice. O sea, no es nada nuevo. Sin embargo, la gente trata de armar discusiones de este tipo. Hablan sobre la historia de Israel. Hablan sobre la ley mosaica, hablan sobre la iglesia, sobre el dinero, sobre la economía, sobre la sociedad. Gastan muchos, pero muchos recursos en esto, hermanos. ¿Qué es importante cuando usted se presenta como cristiano? ¿Profundizar en estos temas o traer a Cristo al frente? Piénselo por un momento. Le estoy hablando a usted como cristiano. Por eso al principio decía que no son discusiones, ojo, no son discusiones sin sentido, porque tienen un sentido claro, sino que son discusiones sin un propósito real. Me explico. ¿Qué pasa cuando usted se pone a discutir sobre creación, sobre doctrina, sobre un montón de cosas que la gente no logra ni siquiera entender? Y tratan de traer cosas que vieron en la televisión, que leyeron en Facebook, o un montón de información que recopilan por todo lado. ¿Qué resultado ha tenido usted? Cuénteme. Después de esa discusión, ¿cuántas personas aceptaron a Cristo? Le hago la pregunta. Ahora la hago al revés. ¿Cuántos hemos podido tener una discusión trayendo a Cristo al frente y ha aceptado salvación? ¿Ven la diferencia? No son discusiones tontas, porque no es eso, hermanos. Hay gente que dice que esas son que cuando usted no habla de Cristo son discusiones tontas. No, hermanos, no son discusiones tontas. Son sin un propósito real. Porque el propósito del cristiano, ¿cuál es? Hacer más cristianos. ¿No es cierto? Ese es nuestro propósito. Por eso es que hoy estamos acá estudiando la Biblia. Si no, estaríamos estudiando cualquier otro libro, hermanos, de verdad. Cualquier otro libro. Hay millones de libros. Pero hoy estamos estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como cristiano es dar a conocer a Cristo. Y eso es lo que vemos en este capítulo, hermanos. Ve el primer versículo, el versículo 1, el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de entre los judíos. A esta primera parte yo le puse la discusión de maestro a maestro. Nicodemo era un principal, era un estudioso de la época, era un maestro, tenía un coeficiente muy elevado. Y él llega donde Jesucristo, se presenta, y incluso vemos acá en la parte 2, puede decirse, del versículo 2, dice, sabemos que has venido en nombre de Dios como maestro. Reconoce a Jesucristo como maestro. Él también era maestro, entendido en la ley. Era uno de los principales, no era cualquier persona. Aquí posiblemente él quería abrir la puerta, hermanos, de ver qué podía decirle Jesucristo sobre el mundo actual que tenían. Él no lleva un plano en este momento. Él se le acerca como maestro, lo reconoce, pero está maravillado por otras cosas. ¿Qué podía conversar este hombre con Jesucristo? Pensemos por un momento y ubiquémonos en ese lugar. ¿Filosofías del momento? ¿La utopía en la cual podía él llegar a vivir? Porque lo reconoce como alguien grande. ¿Sobre la economía? ¿Sobre la gobernabilidad de ese momento? Insisto, era uno de los principales de la época. Imagínense qué consejo pudo haberle dado Cristo sobre cómo gobernar. De la misma boca de Jesucristo. Que le diga, vea, maestro, ¿cómo se puede manejar esto mejorcito aquí? Yo sé que hay sus problemitas, hay sus cosas, pero deme un par de consejitos ahí para poder guiar al pueblo. Pudo haberlo hecho perfectamente. Muchos de nosotros quisiéramos escuchar un consejo de Jesucristo sobre nuestra vida secular, como qué carrera escoger,
dónde trabajar. Nos encantaría que Jesucristo nos hablara así directamente y decirnos, vean, váyase por aquí. Jesucristo sí lo hace mediante la Biblia. Si usted lee su Biblia lo va a encontrar. Es interesante. La condición de Cristo lo pone como un maestro más. Dice que te conocemos como maestro. ¿Qué se espera de una conversación de dos personas de este tipo? Insisto en el tema. ¿Qué se espera? ¿Ha visto las reuniones bilaterales? Se sientan, hay un orden, un protocolo. Si alguien se sale del protocolo, hasta noticia es. Eran dos personas importantes de la época. Para nosotros la más importante, Jesucristo. Y para ellos, en su momento Nicodemo era un principal. ¿Qué estamos hablando acá? Sí, sería como que un ministro, de verdad, se siente con Jesucristo a conversar. Debe ser una conversación bastante interesante. Y acá es donde llegamos al punto de nosotros, hermanos. ¿Cómo llegan las personas a usted? Cuando usted se presenta como cristiano. Cuando no se presenta, lo siento, pero lo van a saludar exactamente igual que saludan a cualquier fulano allá afuera. Estoy hablándole a usted como cristiano. Cuando usted dice, yo soy cristiano, ¿qué llega la gente a pensar? Comienzan el colocho mental, ¿usted lo ha visto? Mira, y este será de los que son así, bien, buenos, más o menos. ¿Será que sabe algo de la Biblia? O lo dice tal vez porque sus papás lo fueron. Y comienza la gente a cuestionar. Y comienzan preguntas bastante interesantes como las que planteamos anteriormente. Te comienzan a preguntar, ¿y usted qué piensa de la evolución? ¿Usted realmente cree que todos fuimos creados? Porque eso es poco lógico pensarlo. La gente te cuestiona sobre eso. La gente no te pregunta, ¿por qué Jesucristo es su Salvador? A mí nunca me lo han preguntado. Siempre comienzan con las preguntas, según ellos, de más capacidad mental, de más inteligencia. Nos quieren hablar de la Biblia, del origen de la Biblia, de la credibilidad de la Biblia. De nuevo, no son discusiones sin sentidos. No, simplemente no tienen un propósito real. La gente trata de ponernos a prueba y nos trata de confundir. ¿Cómo? Vea qué interesante lo que pasa. En el versículo 2 dice, porque nadie, en la segunda parte, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoce algo que nuestros compañeros de trabajo, vecinos, familiares pueden reconocer, que Dios está con nosotros. Y vea qué interesante, reconoce que está con él porque anteriormente le dice que ha visto varias cosas interesantes, las señales. ¿Qué señales? Si usted se va un poco más atrás, se va a ver que están las bodas de Caná. Convierte agua en vino. Jesucristo ni siquiera había hecho los milagros más interesantes de su ministerio. No los había hecho. Sin embargo, ya los reconoce. ¿No le pasa a usted lo mismo? Que cuando usted comienza a caminar en la vida cristiana, ya la gente comienza a ver ciertos cambios en usted que aunque sean mínimos, consideran que vienen directamente de Dios. Y aunque saben eso, prefieren discutir las cosas triviales de la vida. ¿Cierto o no? Es así como se acercan. Pero ¿qué hace usted? Y acá es donde Jesucristo hace un cambio bastante interesante con Nicodemo. Pudieron haberse sentado a hablar de los milagros de Cristo. Y Cristo pudo haberle dicho, mira, sí, lo que hice para convertir el agua en vino fue esto y esto. Yo pedí poder y lo hice, y mira, yo sabía que eso iba a pasar. Imagínense la conversación que pudo haber tenido. Así como muchas veces nosotros divagamos en nuestro punto. Tener una discusión que no tenía ningún propósito real. Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Qué es lo que Él hace? Él convierte la discusión de maestro a inconverso. ¿Cómo? Vea el versículo 4. Bueno, el versículo 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchas veces, hermanos, cuando hablamos a un cristiano de salvación, ellos no lo entienden, como le pasó a Nicodemo. Le presenta el nacer de nuevo.
y él se va de nuevo a lo carnal. Dice, no, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar? Es imposible. ¿Cómo? ¿Es posible poder entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ojo la lógica que él está siguiendo. Y muchas personas, cuando le presentamos un poco sobre salvación, dicen, no, es que eso de aceptar salvación y ya, es un poco ilógico. ¿No es exactamente la misma línea de pensamiento que está teniendo Nicodemo? Jesucristo le está presentando algo importante. Y Nicodemo lo que hace es, bueno, hey, no lo entiendo, porque la lógica me dice, ¿qué es esto? Y cuando usted dice, usted puede recibir salvación mediante gracia, la gente dice, ¿pero cómo? Hay gente que camina hasta cierto lugar, hay gente que se arrodilla ante ciertas cosas, hay gente que, o si no lo hace de esta forma, no es salva. ¿Cómo puedo yo simplemente recibir y ser salvo? ¿Les parece imposible? Esto no es nuevo, hermanos, esto ya se ha vivido. Jesucristo le sigue explicando en el versículo 5 y 6, y dice, en cuanto a nacer en el Espíritu, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua o del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Yo creo que aquí Jesucristo, en vez de darle una respuesta clara, como que lo llega a confundir más. Sí, hermanos, y es exactamente el mismo resultado que usted tiene cuando sigue hablando sobre salvación. Muchas veces las personas no entienden, hermanos, no comprenden. Usted hoy lo entiende porque es cristiano y porque llegó a entender su realidad ante Jesucristo. Que si no está Jesucristo en usted, usted está perdido. Eso es lo que usted ya llegó a entender. Pero hay personas que allá afuera no lo entienden. No lo comprenden. Y cuando usted les explica más sobre salvación, mediante cualquier método, hermanos, usted puede utilizar caminos romanos, puede utilizar su testimonio, puede utilizar los pasos del maestro. Usted pudo haber sido hasta educado, enseñado para ir y ganar almas. Que van a haber personas que no van a entender. Usted puede agarrar cualquiera de esos y cada vez que usted les explica algo más sobre Jesucristo, si siguen pensando en carne, les va a ser imposible. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a ser arrebatados de la tierra y vamos a estar con Él en la eternidad, la gente dice, ¿cómo eso es posible? No, yo considero que uno ahí va, uno muere y ya. Hay sectas que dicen, mueren y queda dormido para siempre. No hay infierno, no hay nada. Eso es lo lógico, morir y no sentir nada más. Y agarran algunos versículos de la Biblia para crearlo en doctrina, muy mal utilizadas, por cierto. ¿Por qué? Porque no logran comprender esto. Y veamos la reacción del inconverso, hermanos. Veamos el versículo 7. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo posiblemente ve en su cara que no está entendiendo. Como cuando usted le explica a la persona, y esta persona como que le divaga la mente. Y usted dice, qué extraño, no me está entendiendo. Jesucristo acá se lo confirma en el versículo 7. Y le da un ejemplo más. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo sigue en su pensamiento. Por más que la persona no entienda, Jesucristo sigue. Y Nicodemo sigue prestando atención, porque sabe que es importante lo que le está hablando. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí le está hablando de maestro inconverso. Y es en lo que usted se puede llegar a convertir, cuando usted se mantiene sobre la línea de la salvación. El inconverso busca respuestas. Versículo 9 y 10. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Acá lo encara con su realidad. Lo que hablábamos. Él era un maestro de la ley. Era un maestro, era un principal. ¿Por qué no puede comprender lo que están hablando si es tan entendido? Como cuando usted dice, cuando usted le dicen, y a mí me pasó esta semana, mira, esa fue una situación de trabajo, y si decimos esto y esto y esto, en lugar de esto, para poder tapar el problemita, y usted dice, no, es que eso no fue lo que sucedió, lo que sucedió fue esto. Sí, pero es que al decir eso, vos sabés, se va a venir la gente de arriba, no, es que lo que pasó fue esto, es que yo no entiendo por qué usted actúa así. Acá está pasando lo mismo.
Acá está pasando lo mismo, la gente no entiende, porque es que usted como cristiano actúa como actúa. El inconverso no lo entiende. No es un problema nuevo, hermanos, aquí está en la Biblia. Y muchas veces nosotros pudiéramos decir, ¿no se supone que usted tiene ética laboral para poder trabajar en este lugar? Y que usted firmó un contrato en el cual usted se comprometió a que cualquiera que fuera la circunstancia, trabajar siempre con la verdad. Usted no lo hizo. Si usted no ha leído su contrato, mejor vaya a leerlo. Porque cuando usted firma ahí, es una de las cláusulas que casi siempre pone. Tener transparencia. ¿Mm? Sin embargo, te topas con situaciones como esas. No digamos esto porque va a ser un problema. Mejor vea. Es más, se los pongo así. Me decían, vea, yo sé que el PDF es un documento que no se puede adulterar, supuestamente. Vea, bajemos ahí el PDF editor y un par de cositas movemos y ya, nada pasó. No, el problema está dado. Yo no puedo llegar y modificar un documento que no me han autorizado a modificar. No, pero y decimos esto y ya quedamos. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Bueno, y en ese momento el muchacho me decía, pero nada va a pasar, yo ya lo he hecho. Y vea, aquí estoy bien, vamos, nada ha pasado, nadie se da cuenta. Después ahí mandamos la corrección a la aduana y no pasa nada. Sí, hermanos. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede que una persona no salve su propio pellejo? Prácticamente me estaba diciendo este compañero. ¿Cómo puede usted no salvarse de un problema? Sí, hermanos. Esa es la realidad en la que nos enfrentamos los cristianos. Determinemos lo siguiente, hermanos. Reconocemos que este hombre Nicodemo era un erudito de la época. Dentro de todo el conocimiento que este hombre tenía, decía no entender a Cristo. ¿Por qué? Versículos 11 y 12. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pareciera como que el pasaje repite y repite y repite lo mismo, ¿se ha dado cuenta? Es un pasaje muy conocido, hermanos, pero repite cada vez en lo mismo. Hablamos lo que sabemos. La gente habla de lo que dice saber, ¿cierto? Si usted se sienta con un ingeniero, le va a hablar de cosas de ese tipo. Si usted se sienta con un doctor, y si hay un doctor acá, lo siento, me encanta cuando si un familiar que es doctor le pregunta algo, le dice todos los términos clínicos que usted nunca ha entendido, para al final decirle, no entendí, ¿me explicas? ¿Usted se da cuenta de eso? No, es que le agarró un no sé qué por aquí, eso es un cuadro, no sé qué. Diga que tiene gripe, ya se acabó, no se preocupe, no pasa nada. En serio, la gente habla de lo que sabe y muchas personas hablan de hasta de lo que no saben. ¿Quiere darse cuenta? Pregúnteles algún día sobre Cristo. Yo un día hice esa investigación y le pregunté que qué sabían de Cristo. Una pregunta simple, ¿qué sabe usted de Cristo? Y sus respuestas fue como, sí sé que aparece en la Biblia. Por él es que tenemos Semana Santa. Esa es otra respuesta bastante interesante. Sí, hermanos, sí. Esa respuesta existe, sí. Es un ser histórico. De hecho, de vuelta, yo estos canales de verdad que yo los trato de quitar porque no enseñan nada nuevo. O nada bueno en realidad. En History Channel, ahí yo vi que Jesucristo, los milagros eran una farsa. ¿Por qué? Porque hay otro tipo aquí que los hace. Qué raro, ¿por qué no es tan famoso como Jesucristo si hace exactamente lo mismo que hizo Jesucristo? Pregunto yo. ¿Por qué tiene que salir en un programa de televisión para que todo el mundo lo conozca? Es más, porque nadie alrededor, aparte de usted, lo sabe. Pero todos sí saben que es Cristo. No, sí. Y ya por último te dicen, no, sí, es el Hijo de Dios. Sí, cierto. Dicen que es el Hijo de Dios, porque eso es lo que dicen. Interesante. La gente cree saber. Y cuando la gente viene de usted a hablar del reino, a hablar de Cristo, a hablar de salvación, a hablar de las cosas realmente importantes, creen entenderlo. Y es la discusión según ellos de maestro a maestro. No, es que yo hablé con ese cristianito y es que yo fui de tal religión y de tal otra. Y tienen una mezcla de religiones increíble. Usted se topa con gente así en la calle. No, si yo hasta bautista fui yo fui un tiempo. ¿Cuántas veces fue?
tres veces. Uno esperaba 3 meses o por lo menos 3 años, ¿verdad? No, tres veces fui ahí. Muy bonito, muy ordenado, todos muy bien vestiditos, todos, pero después de ahí yo me fui a la evangélica, y en la evangélica mucha bulla, hay mucha bulla ahí, no me gustó, entonces entré en la otra, y usted ve y divagan y andan de un lado a otro, sin aterrizar en un lado, creen saber pero no lo saben. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dice, no recibís nuestro testimonio. ¿Qué testimonio? Salvación. ¿Ese no es el testimonio más grande de Cristo? ¿Salvación? ¿O usted cree que el testimonio más grande de Cristo fue hacer un recopilado de todos sus milagros? Así fue como inició la conversación, con una duda con respecto a los milagros que él había hecho. Bueno, en ese caso, muy pocos. Y después dice, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Sí? Cuando usted le dice a la persona, vea, es que Cristo cambió mi vida en esto y en esto y en esto. Y usted da su testimonio y la gente dice, no, eso no es para mí. Yo así yo así no funciono. ¿Se ha topado usted con gente así? Y usted lo muestra, usted incluso lo trae a su persona. Eso es lo que me gusta del testimonio personal, que usted puede dar, no hablando de una persona allá en la China o en algún otro lado escondido o misterioso, no, usted se presenta con la persona, con su testimonio, y esta persona dice, no, es que eso no. Eso a mí no me interesa. Y ahí es donde cabe la pregunta de Cristo, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Cuando quieren hablar sobre la inmensidad del universo, sobre cómo fuimos creados, sobre cuánto tiempo duró la creación, ellos quieren entender esto y no entienden el ABC. Eso es lo que nos topamos, hermanos. Y muchas veces nos quedamos enfrascados en esa conversación porque no sabemos cuál es la realidad verdadera de un cristiano. ¿Cuál es la realidad verdadera de un cristiano? Hacer más cristianos. Es simple. Es sencillo. ¿Cómo? Utilice todas las herramientas que usted tiene a su disposición. El propósito real de la discusión. Acá es donde empieza lo interesante. Cristo comprende la confusión del inconverso. La comprende. ¿Qué hace? Veamos el versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, yo sí entiendo lo que está sucediendo sobre el mundo, pero usted no entiende las cosas que están allá arriba. Es eso lo que le está diciendo. Eso es lo que Cristo está enfocando. De hecho, podemos tomar hasta parte del versículo 12. Cosas terrenales y celestiales. ¿Qué está haciendo? Nadie ha subido para dar testimonio de eso. O sea, le está diciendo, tenemos un conocimiento importante en relación a lo que el mundo tiene que enseñar. Y eso es lo que nosotros tenemos también, hermanos. Tenemos un conocimiento. Nosotros entendemos y creemos algo que el mundo no ha entendido, que el mundo no comprende. Y eso es algo valioso. Hay gente que muere con tal de dar una noticia, una buena noticia. Usted ha visto, yo he visto 50,000 posteos en Facebook de que dicen que supuestamente ya encontraron la cura del cáncer. Y como que se discute por eso. Y yo leo el asunto y veo que es más una falsa noticia que otra cosa. La gente se muere por tener esa noticia. Ahora imagínense la noticia de que todo eso va a ser quitado mediante la salvación en Cristo. ¿No es acaso importante decirlo? ¿No sería acaso el centro de nosotros? Hoy en esta escuela dominical llévese eso, hermano. Lo importante que usted aprende aquí no es aprender a cómo ganar discusiones, a cómo ganar pleitos. Le voy a decir algo, hermanos, y esto es muy personal. Como ex testigo de Jehová, siento que perdí mi tiempo. Ahí. Tuve miles de discusiones, de miles de formas y colores, hermanos, pero nadie llegó a los pies de Cristo. Tiempo perdido. Tiempo perdido. Aprendieron sobre la Biblia, hermanos. Tuve personas que fueron muy buenos. Aprendieron sobre la Biblia. Usted les decía, bueno, y tal versículo que habla sobre tal cosa, sí ve aquí. Le llegaban. Y tal otro, le llegaban.
Para bautizarse dentro de los testigos de Jehová se tiene que aprenderse un librito como con 700 versículos. Si se siente mal porque no se sabe 2, tiene mucho trabajo que hacer, de verdad. Pero para llegar ahí usted tenía que aprenderse muchos versículos de la Biblia. Y supuestamente saber utilizarlos, porque muchas veces son sacaditos, ¿verdad? Y tenía mucho conocimiento, hermanos. Muchísimo. Demasiado. ¿Pero qué pasó? Nunca llegaron a Cristo. Fueron discusiones basadas en la Biblia sin un propósito real. Porque un cristiano, ¿qué debe transmitir? Cristo. Eso es lo que deberíamos de transmitir. El motivo por el cual permitió aquella discusión, Jesucristo. Sí, hermanos. Jesucristo permite que esto suceda. Jesucristo lo lleva. Prácticamente lo pierde. Y le comienza a explicar acá en esta parte lo que nos tiene reunidos hoy acá. Dice en el versículo 15 al 18. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto, hermanos, es la explicación perfecta de salvación. Explica el propósito por el cual vino Cristo y explica la condición de no entender dicho propósito. Eso es salvación. Vean toda la lógica que llevó Jesucristo en esta discusión, hermanos. Ese es uno de los pasajes más conocidos. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, muchísimas veces. Yo lo he leído muchas veces. Pero cuando me senté a analizar este capítulo en específico, me gustó. ¿Por qué? Porque entendí que no son discusiones las que debo tener con la gente, sino llevarlos a creer en Cristo. ¿Cómo? Ahí están las palabras. Aprendas esos 3 versículos. Para que todo que aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere. El versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Si se lo digo a usted, que me lo diga de memoria, yo sé que usted me lo va a decir, porque lo conoce. Usted lo ha visto millones de veces. Y el 18 encierra una gran verdad. Porque el que en él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Prácticamente cualquier persona con la que usted conversa, y aunque usted gane la discusión, no acepta a Cristo, es una persona más condenada al infierno. Es así de simple. Ha perdido su tiempo. ¿Es un dolor? Da dolor saber esto, hermanos. Palabras claves en estos versículos, hermanos. Creyere, amó, condena y condenado. ¿Cuál de esas 4 palabras que están ahí es la condición actual suya? ¿Cuál es esa condición? ¿Creyó? Entonces es salvo. ¿No creyó? Es condenado. Y ya. No es una condenación a futuro. Dice, ya ha sido condenado. Es hoy. Es hoy. Era en aquella época. También es hoy. Y si llegamos al día de mañana, va a ser mañana también. Es una verdad. La condenación de las personas. Toda discusión, hermanos, siempre tiene una finalidad. Define usted cuál es la finalidad de sus discusiones. ¿Quiere discutir sobre las cosas triviales de la vida? Hágalo. Quizás en una de tantas se dé cuenta que lo que ocupaba era salvación esa persona. Porque eso suele pasar. Se discute y se discute y se discute. Hasta un momento usted como cristiano se llega a decir, bueno, yo creo que ya está listo para hablarle de salvación. Puede que usted lo sienta así. Está mal o está bien, es lo que Dios ponga en su corazón. Pero aprenda que lo importante es salvación. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, hermanos. Aquí está el pasaje. Usted lo leyó conmigo. Cristo no se fue por el lado de los milagros y las cositas interesantes que estaba comenzando a hacer. No. Cristo de una sola vez, cuando le dice en el versículo 3, de cierto te digo que si no naciera, ahí es donde le quiebra la conversación.
Vea que él en todo el resto del capítulo no vuelve a preguntar sobre su inquietud inicial, no lo vuelve a hacer, porque Cristo lo mantuvo ahí sobre salvación. Haga usted lo mismo. No pierda la oportunidad de salvar un alma del destino eterno de salvación o de un sufrimiento eterno en salvación. No pierda la oportunidad. Hermanos, en este pasaje hay otra cosa que me gustó y quiero dejarlo como conclusión, hermanos. Lea usted todo el capítulo. Y si usted se da cuenta, ni el mismo Jesucristo logró que él aceptara en ese momento a él como Salvador. Léalo. Se lo dejo de tarea. Nicodemo no dice, sí, yo te acepto y soy salvo. No lo dice. Acá hay un punto bastante importante. Por más que usted muestre salvación y usted sienta que no tiene resultados, su trabajo es hacer eso. Nicodemo no lo aceptó de inmediato. No lo hizo. Pero vean quién es Nicodemo después. Vamos a Juan, capítulo 7, 50 al 52. Juan 7, 50 al 52. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él en la noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué estamos hablando acá? Acá está Nicodemo defendiendo a Jesucristo ante el Sanedrín. Sí, del mismo que estábamos hablando en el capítulo 3. Entonces, ¿aceptó o no aceptó a Cristo? Es interesante. Lea lo que está pasando. Él está poniéndose al frente de los suyos por defender a Cristo. ¿Acaso no es eso lo que usted hace como cristiano? Y vea qué interesante. Vamos de nuevo. Juan 19, 39 al 42. Juan 19, 39 al 42. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ojo el privilegio que tuvo Nicodemo. Le dio sepultura a Jesucristo. ¿Qué privilegio más interesante? Sepultar a Cristo. ¿Queda alguna duda acaso de que realmente Nicodemo creyó lo que en aquel momento Jesucristo le dijo sobre salvación? ¿Qué quiero llegar con esto, hermanos? Usted muchas veces habla de salvación, y habla de salvación, y habla de salvación. Y usted cree que a la primera van a llegar a entender y van a ser salvos. No, hermanos, a Jesucristo no le pasó eso. Vea el tiempo que tuvo que pasar, pero vea los resultados de lo que pasó ese día. Muchas veces nos sorprendemos cuando vemos a alguien que acepta a Cristo y decimos: ¿cómo? ¿Hoy? ¿Después de tantos años? ¿Después de tanto tiempo? Hermanos, así es como pasa. El consejo: no desista. Siga adelante. ¿Con qué? Con salvación. Es de lo que deberíamos de hablar. Si hay versículos en la Biblia que deberíamos de tener claros y completos y con un entendimiento total, es los de salvación. Póngase esa tarea esa semana. Apréndase 3, 4 versículos que hablen sobre salvación. Créame que no menos que usted piensa, el Señor lo va a utilizar para ganar a alguien. ¿Cuál es uno de los problemas? Que muchas veces no estamos preparados. Y creemos que con cumplir nuestra disque parte de venir a la iglesia, ya. No, hermanos, aprenda. La Biblia que usted tiene
Es la misma que yo tengo, es la misma que los pastores tienen. No hay nada especial en esta, no hay nada especial en las otras. En todas tenemos lo mismo, la palabra de Dios. Utilícela correctamente, utilícela para salvación. No gane discusiones sin un propósito real. Haga saber que Cristo es el centro de este libro que usted tiene en sus manos y de su vida. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, gracias te damos por esta mañana, Señor. Y queremos reservar un momento, Señor, para agradecerte por ese sacrificio que hiciste de entregar a tu Hijo en la cruz por salvación a nosotros. Gracias porque un día entendimos que era salvación. Gracias porque ahora nuestra vida no está vacía. No tenemos una condenación. Sabemos que si morimos hoy, vamos a estar ante tu presencia. Una presencia única. La presencia en la cual todos amamos y queremos estar. Pido, Señor, por aquellos que no te tienen aún como Salvador, que puedan abrir su corazón y entender sobre esto tan importante, o el tema más importante de toda la Biblia para nosotros como cristianos, dejando de lado la historia, dejando de lado las cosas que el mundo quiere que nos distraigamos. El mundo incluso utiliza la misma Biblia para que nosotros no lleguemos a salvación, pero sabemos que tenemos que llegar ahí, porque ese fue el propósito real por el que entregaste a tu Hijo. Te dejamos el resto del culto en tus manos, Señor, y todo eso te lo dejamos saber mediante el nombre del Señor Jesucristo. Amén.